Pero ¿qué hacía un niño de 5 años caminando por la ciudad de Quito, solo, sin supervisión de un familiar? Te voy a contar una historia que está muy presente dentro de mis pensamientos, en esta cronología de ir buscando elementos para crear videos, para contar una historia, para contarte mi historia. Seguro muchos tenemos esas emociones, esos recuerdos de nuestra infancia. En mi caso particular hay ciertos flashes, hay ciertos momentos que recuerdo, ahora haciendo una retrospectiva mucho más presente de aquellos momentos vividos. Existe esta esfera de emociones que invaden mucho mis pensamientos, y hoy estoy aquí para contarte esa parte. Y dentro de esta historia y de esta cronología, una historia muy puntual que probablemente no había compartido algo así con ustedes, pero específicamente es una historia que solo estuvo dentro de mi círculo familiar, y probablemente mi madre, mi padre, mis primos y mi hermana en este caso. Muchos tenemos estos recuerdos, estas emociones que vienen de tu etapa del jardín de infantes. En ese tiempo jardín de infantes, ahora creo que es tipo preescolar o algo así. Este lugar en donde realizas actividades, en donde aprendes a ser amigos, empiezas en esta dinámica de empezar tu etapa creativa, los dibujos, las primeras letras, los primeros juegos. Y el jardín de infantes al que yo asistí en aquel momento, te estoy hablando de los años 80, sí, así como suena, en los años 80, pensionado Tarqui era el nombre. Existe hasta ahora, está ubicado aproximadamente por la 5 de junio y Rodrigo de Chávez, por la parada del metro de La Magdalena. Es un lugar bonito, no he ido hace tiempos para ser sincero, pero sé que todavía está, porque en las ocasiones que me he dirigido para el sur, siempre veo con bastante anhelo ese lugar. Pues bien, sin más ni menos, estos recuerdos que para mí son muy emotivos. El primero de ellos es esa etapa, no sé si fue una presentación, no sé si fue una actividad o la graduación de la etapa de preescolar o de jardín en ese entonces. Me recuerdo patio central, mallas negras, zapatos, en ese entonces unos zapatitos negros, una malla completa, un casco y unas antenas. Estaba disfrazado de hormiguita trabajadora. Y en esa dinámica estuvimos, creo que todos los alumnos del jardín. Con tal emoción de yo sentirme disfrazado, con llevar ese casco. No sé, ese casco tenía algo mágico ahora que lo recuerdo. No sé de dónde sacar. Probablemente pudo haber sido hasta una vasenilla, pero no tengo idea. Pero ahora que lo recuerdo, es algo que me daba protección, seguridad, me daba algo de autoridad, no sé. Pero ese recuerdo lo tengo muy presente y siempre en el transcurso de mi vida han venido apareciendo estos momentos, y es uno de esos momentos que yo los valoro y los anhelo. Haciendo una coreografía, rasgando el suelo, intentando simular, de que estoy labrando la tierra. Y esta canción es muy, no sé, puedo tararearla, pero siempre esa canción ha estado en mi cabeza rondándome en esas ocasiones. Pues ese es uno de los recuerdos que tengo de la época de jardín de infantes. Ahora, en esa retrospectiva hay una historia podría decirse que puede ser muy fuerte o puede ser muy chistosa, depende de cómo trates la información que te voy a dar ahora. A ver. Consideremos que un niño de jardín de infantes tiene una edad aproximada entre 5 y 6 años aproximadamente. A ver,
Para dar contexto, en primer lugar, en mi familia, o en ese momento, en ese lugar, considerando que mis padres eran comerciantes y en ocasiones no tenían el tiempo para poder organizarse e ir a retirarme, se delegaba también a un par de primos que vivían juntos en ese entonces en nuestra casa. Entonces siempre se comunicaban un día antes quién pudiera dejarle, quién pudiera retirarle. Entonces había una comunicación. Ojo, en los 80 no existían los teléfonos celulares o los mensajes de WhatsApp en donde podías decirle, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir, o estoy retrasado porque no vas tú el día de hoy. La tecnología no existía en ese tiempo más que un teléfono. E incluso el teléfono era bastante escaso. Entonces, ese es el contexto inicial para que podamos abordar esta situación. Entonces, yo finalizaba mi jornada escolar, por así decirla, 12:30 aproximadamente. A ver, en el jardín en donde estaba había un portón, el portón principal, que dividía los exteriores con el interior de la institución pública. Siempre había alguien vigilando. Siempre había alguien vigilando de que los niños salgan con sus padres o que el niño salga y se dirija al auto de su representado o de su representante en este caso. Pero algo ocurrió ese día, no sé qué pasó. Transcurrieron aproximadamente, yo digo 1 hora. Pudo haber sido mucho menos incluso, pero yo digo que fue 1 hora. 1 hora en que vi que cómo la escuela se fue quedando vacía de a poco, mientras yo intentaba entretenerme jugando a dar círculos agarrado del árbol que estaba justo al frente de la entrada. Había dejado mi portafolio, porque sí, yo de pequeñito usaba un portafolio, no sé, un cafecito me acuerdo, que siempre llevaba ahí mis útiles escolares. No eran de esas mochilas de rueditas que ahora llevan los niños a las escuelas. En ese entonces, un portafolio. Mi leva café, mi pantalón caqui, mis zapatos negros, mi camisa blanca, por supuesto. Pues esperé, giré, pude haber girado un montón de veces, me acuerdo. Me senté en las gradas a ver qué pasaba, jugaba con el que encontraba, me volví a parar, volví a jugar, salí a ver si es que alguien venía. No recuerdo si podía salir, pero creo que sí hice este juego de pensar a ver si es que ya mi familiar se acercaba para retirarme. Digamos que nos dio la 1 de la tarde. Algo pasó, creo que se retrasó un poco y se tardó en llegar. Y yo en ese momento, después de haber esperado, soy un poco impaciente, voy a ser muy, muy honesto. No me gusta esperar. Yo creo que esa situación también marcó mucho de lo que soy ahora. La puntualidad para mí es muy, muy importante. Y en ese sentido, probablemente yo sentí coraje. No, ¿cómo puede ser posible que no me hayan venido a ver, etcétera, etcétera? Pero imagínate esta situación reducida a un niño de 5 años. Ok. Quiero darles el contexto previo antes de continuar con la historia de que Rodrigo de Chávez, 5 de junio, terminal terrestre. Digamos la Mamacuchara, Santo Domingo más o menos. Yo digo que es un trayecto de unos 2 o 3 kilómetros aproximadamente. A ver, en ese entonces, en los 80 me refiero, ¿no? Esas vías específicamente eran vías de transporte público, es decir, buses. La avenida Maldonado es una avenida donde transitaba casi el eje central de todo lo que es el transporte público en ese entonces. No sé si había la Marín, probablemente no, pero era el eje central porque todo el tráfico pasaba por el centro histórico en ese entonces. Ahora, luego de estar esperando en la institución educativa, y al darme cuenta de que nadie, imagínense, nadie vino a verme en ese momento, tomé una decisión. Caramba, nadie me vino a ver, perfecto, me voy. Cogí mi portafolio, me limpié el sudor que tenía y salí.
No entiendo por qué no hubo alguien que esté en la puerta y me impidió la salida. No lo sé. Probablemente sí lo hubo. Tal vez le hice descuidar. Ya saben, un niño de esas edades pudo haberle hecho descuidar a una persona adulta, pero en tal alevosía, digo yo, en tal arranque de iras que tenía que no me habían ido a retirar, cogí mi portafolio y salí de la institución. Solo recuerdo ese paso, haber salido. No sé qué pasó por mi mente en todo ese trayecto. Probablemente era una ruta que ya conocía, porque, ojo, esa ruta la transitaba o bien caminando, probablemente en algún momento fui caminando con alguien, o era la ruta que tomábamos luego de tomar el transporte público para luego dirigirme hasta Santo Domingo y llegar al local comercial que tenía mi madre. O más seguro, mi padre tenía en ese entonces una camioneta Hilux, una Toyota Hilux, amarilla. Y yo, como iba siempre de su copiloto, seguro veía la ruta. Entonces, por eso quiero asumir que ya conocía la ruta. Imagínense, un niño de 5 años transitando solo, completamente solo, por las avenidas principales de la ciudad de Quito. Hoy, en estos días, seguro es una situación que puede llevar al borde de la locura a una madre o a un padre. Imagínense en esa situación. En este proceso de caminar, ocurrieron dos historias al mismo tiempo. La primera, la mía, que era la del niño que se arriesgó a salir del jardín de infantes para caminar un camino que conocía. Y por otro lado, la situación de la persona que llegó a retirarme de la institución pública y no me encontró. Por no me encontró, quiero asumir que él preguntó por mí, o esta persona preguntó por mí, y le supieron decir que ya no había más niños. ¿Se imaginan esa situación? Un niño. No podían dar la noción de qué es lo que había ocurrido. Entonces, esa historia se contó ahí, la preocupación, el miedo, le habrán robado, le habrán raptado, algo le pasó, y la frustración de la institución educativa de no saber qué pasó, en qué fallaron al brindar la seguridad del caso para este niño. Bueno, en ese entonces no sé qué ocurrió ahí, cómo se arreglaron, si hubo ahí algún tema, no sé. Hasta ahora no le he preguntado de forma cierta, más bien me quedo con la historia bonita. Bueno, entonces caminé por toda la 5 de junio, bajé por una calle que junta la 5 de junio hacia la Maldonado, que se llama la calle Quijano. Era una calle que parcialmente la conocía porque, por lo que recuerdo, había ahí una carnicería y en ocasiones acompañaba a mi madre para ir a comprar carne, temas de ese estilo. Entonces yo me conocía de pe a pa la ruta. Pero aquí hay algo interesante. Para poder trasladarme desde la 5 de junio y pasar al terminal terrestre, tuve que haber cruzado la vía principal, que es esta vía Maldonado, por donde transitaban tantos y tantos buses pesados en ese entonces. No sé qué pasó. Probablemente mi instinto de supervivencia me dijo, espera, semáforo, policía. En ese entonces no había ni semáforos. Habían estos cubículos donde un policía montado dentro de ese lugar empezaba a dirigir el tráfico. Entonces yo quiero asumir que en ese momento lo único que hice fue acatar las reglas de tránsito y esperar a que esta persona me haga pasar en ese entonces. Entonces, sí se dan cuenta lo complicado que se vuelve esta historia, porque ¿qué hubiera podido ocurrir? Bueno, yo quiero considerar que antes no eran los tiempos a los que nos enfrentamos ahora. Probablemente antes era mucho más tranquilo, más relajada la situación. Un niño caminando probablemente hubiera sido algo normal, pero bueno. Aquí va la parte final de la historia. Ok, yo enojado, ¿sí? Porque yo siento que en ese momento yo estaba enojado. Llegando con mi portafolio, transpirado, hacía más no poder, por la caminata y por haber estado caminando bajo el sol con
con mi leva café y mi pantalón caqui. Llego al local de mi madre y le digo, hola ma, ¿cómo estás? No me vinieron a traer, así que vine caminando. ¿Cuál sorpresa? No quiero ni siquiera pensar la situación a la que le expuse a mi madre en ese entonces, pero ella se quedó pálida. Recuerdo claramente cómo se quedó. Y en ese contacto, en esa comunicación que ella me dijo, me estaba comunicando de que yo había hecho algo mal. Y efectivamente había hecho algo mal, porque al transitar solo por Quito en ese entonces, era una situación peligrosa. Lejos de que existieran gritos, existieran regaños, lo único que recuerdo de esa situación es que yo a mis 5 años bajé las gradas del local y mi madre me abrazó con tal fuerza, con tal sentido de protección, porque un niño de 5 años caminando solo. Y ese es el recuerdo que más anhelo, que más presente tengo en mi vida, porque ese cariño de madre, ese sentimiento de que estuviste en peligro pero estás ahora conmigo, eso me permite ahora transitar por esa emoción siempre que necesito un poco de ese afecto y de esa pertenencia. No sé qué pasó luego, ya entre grandes seguramente se habrán arreglado, habrán discutido, no lo sé, pero gracias a Dios esta situación que te estoy contando, lejos de ser una situación compleja, más bien para mí viene a ser una situación alegre, una situación que me permite tener esta cercanía contigo. Y pues así ha sido mi infancia y habrá muchas cosas que vendrán apareciendo a lo largo de esta serie de videos. Así que te quiero agradecer por haberte quedado hasta el último y escuchar esta linda historia. ¿A ti qué te pareció? Nos vemos pronto.